Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy hablaremos sobre los 10 mayores problemas que actualmente está enfrentando el Seguro Social en este año 2023. El Seguro Social es uno de los programas sociales más debatidos en los Estados Unidos. Si bien todos parecen reconocer que es una necesidad muy vital, la forma en la cual se financia y administra este programa, así como su viabilidad a largo plazo, son fuentes de interminables argumentos. Sin embargo, más allá de las discusiones filosóficas y políticas, existen razones estructurales y económicas por las cuales el Seguro Social estaría enfrentando problemas en este y los próximos años. Es por ello que le traemos este video con una descripción general de algunos de los principales obstáculos que el Seguro Social debe superar para poder cumplir sus objetivos. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna será muy útil para ustedes. El primer punto principal de esto es las bajas tasas de interés. Como todos los ahorradores, el programa de seguridad social se beneficia de altas tasas de interés. El dinero que ingresa al sistema de seguridad social se invierte en bonos y otros valores de alta calidad, las cuales pagan intereses. Cuando las tasas suben, el programa de seguridad social gana más dinero, lo que significa que se vuelve más solvente. Sin embargo, las tasas han sido persistentemente bajas durante años, aunque recientemente comenzaron a aumentar nuevamente. Si las tasas se mantienen bajas a largo plazo, el programa de seguridad social simplemente tendrá que recalibrarse con ingresos más bajos para sus beneficiarios. El segundo punto importante es que las jubilaciones cada vez son más largas. La expectativa de vida en los Estados Unidos está aumentando cada vez más, lo cual generalmente pues es algo bueno. Sin embargo, cuando se trata de las matemáticas en el seguro social, la longevidad es mortal. Una vida útil más larga da como resultado pagos totales mucho más altos. Y como el fondo del seguro social no es una reserva inagotable de dinero en efectivo, una mayor cantidad de dinero se traduce en menos dinero dentro del fondo general. Esto hace que sea más probable que los futuros beneficiarios reciban una reducción de los pagos en algún momento. El tercer punto es que son demasiados beneficiarios cada vez más. El Seguro Social fue creado en medio de la Gran Depresión. Los arquitectos del programa no podrían haber previsto que habría un baby boom después de la Segunda Guerra Mundial. Los resultados de ese baby boom actualmente están pasando factura al Seguro Social, con un estimado de 70 millones de boomers, los cuales se jubilarán entre el año 2010 hasta este 2030. Esto equivale a un gran aumento en la cantidad de beneficiarios del Seguro Social. Para pagar adecuadamente a estos beneficiarios, según las fórmulas originales, el programa necesita ingresos adicionales, y allí cómo irán a hacerlo. El cuarto punto es que no hay suficientes trabajadores. La otra cara del problema de tener demasiados beneficiarios con el Seguro Social es el problema de que son insuficientes los trabajadores. A medida que el baby boom ha impulsado un aumento significativo de beneficiarios en el sistema, la relación trabajador-beneficiario está cayendo. En pocos años, esta relación ha pasado de 2,8 trabajadores por beneficiario a solo 2,1. Si esta proporción continúa cayendo, o incluso si solo permanece en el 2,1, el Seguro Social esencialmente pues tendrá fondos insuficientes de forma permanente. El quinto punto es que las personas más ricas también viven más tiempo. Este es un problema adicional, el cual está relacionado con el problema de longevidad. Y es que las personas más ricas tienden también a vivir más tiempo. Esto es gracias en parte a un mayor acceso a lo que sería atención médica de primera y los trabajos administrativos, obviamente.
Dado que los beneficios del Seguro Social se calculan en función de los 30 años de mayores ingresos de un beneficiario, a los jubilados ricos se les pagan más beneficios que a los participantes de ingresos más bajos. Con un mayor número de beneficiarios adinerados en el sistema, los beneficios se pagan más rápidamente, lo cual también representa un drenaje adicional de las reservas del Fondo del Seguro Social. El sexto punto es la Reserva Federal. Parte de la razón por la cual las tasas de interés se han mantenido tan bajas durante tanto tiempo es gracias a la Reserva Federal. Aunque la Reserva Federal no controla directamente las tasas de interés en el mercado, sí establece la tasa de los fondos federales, en la cual se basan muchas otras tasas. A partir del mes de junio del año 2021, la Reserva Federal anunció que tiene la intención de mantener esas tasas cerca del número cero en un futuro previsible. Al menos, buscan tenerlo hasta este año 2023. Esto significa malas noticias para el programa de seguridad social, el cual necesita tasas de interés más altas para poder ayudarlo a cumplir con requisitos de pago. El séptimo punto es que no puede crecer su salida. Si bien un mayor crecimiento económico se traduce en mayores ingresos netos, el Departamento del Tesoro ha declarado que Estados Unidos no puede salir de su problema de seguridad social con el crecimiento. Si bien reconoce que un mayor crecimiento económico ciertamente estaría ayudando al programa, el Departamento del Tesoro afirma que tomar medidas ahora para poder reformar el programa dará como resultado lo que sería una transición gradual hacia algo más sostenible. De lo contrario, habrá que tomar medidas drásticas cuando el Fondo del Seguro Social llegue a su fecha prevista de agotamiento, el cual actualmente se calcula que es en el año 2041. El octavo punto es la contracción económica, la cual duele. El desastre económico que acompañó a la pandemia de coronavirus no solo afectó a los trabajadores y a las empresas, el programa de seguridad social también sufrió. Con las tasas de desempleo disparándose en el año 2020 y el desempleo sostenido aún en cuestión, a partir de junio del año 2021, simplemente no ha habido suficientes trabajadores ingresando al seguro social. Con menos trabajadores ganando un salario y contribuyendo con impuestos sobre la nómina, los ingresos del seguro social se han reducido drásticamente. Este evento, conocido como el Cisne Negro, parece estar retrocediendo y se está anticipando a que los impuestos sobre la nómina eventualmente se normalicen. Pero nada puede compensar los impuestos sobre la nómina que se perdieron durante la época de la pandemia. El noveno punto muy importante son los problemas potenciales para los beneficiarios nacidos en el año 1960. Si usted nació en el año 1960 y tiene la intención de solicitar los beneficios del Seguro Social en este 2023, es posible que se sorprenda gracias a las peculiaridades en el cálculo de los beneficios del Seguro Social. Es posible que sus beneficios prácticamente se reduzcan permanentemente debido a la reducción de los salarios pagados en el año 2020, claramente resultado de la pandemia. Según Andrew Biggs, un académico residente del American Enterprise Institute, suponiendo una disminución del 15% en la medida de la administración del Seguro Social de los salarios promedios de toda la economía en el año 2020, un trabajador de ingresos medios nacido en el año 1960 podría tener su seguro social anual, los beneficios en la jubilación, los cuales se redujeron en alrededor del 13%. Estamos hablando de pérdidas durante el periodo de jubilación superiores a los $70,000. Y el último punto muy importante es el estancamiento dentro del Congreso. En medio de todos estos problemas estructurales con el seguro social, también hay uno político muy importante.
Si bien a los líderes del Congreso les encanta hablar sobre la necesidad de que tienen que arreglar el seguro social, se ha hecho muy poco sobre esto. Se han presentado miles y miles de propuestas, desde aumentar la edad de jubilación del seguro social hasta recortar permanentemente los beneficios o también aumentar el impuesto sobre la nómina. Sin embargo, a partir de junio del 2021 hasta el día de hoy, no se han promulgado ajustes importantes al seguro social que se hagan notar en la billetera, pues lo único que nos afecta actualmente es netamente la inflación.